A lo largo de la vasta extensión de la historia humana, siempre hay historias que, como el profundo cielo estrellado, parecen meros destellos a primera vista, pero que, al examinarlas más de cerca, revelan principios cósmicos subversivos. La historia bíblica de Jacob y Esaú es una de esas estrellas brillantes, pero a la vez controvertidas. Al leer el libro de Génesis, una profunda pregunta a menudo nos asalta: ¿por qué un Dios justo, santo y omnisciente pasaría por alto a Esaú, el hijo mayo Ere, aparentemente más recto, directo y viril, y, en cambio, otorgaría la bendición divina que depende del futuro de la humanidad? A Jacob, el segundo hijo, un hombre tan intrigante, tan hábil para el disfraz, e incluso dispuesto a engañar a su padre, esto parece contradecir por completo el código moral de honestidad que nos inculcaron desde la infancia. ¿Podría Dios favorecer a alguien tan lleno de mentiras? ¿Podrían sus criterios de selección contradecir nuestros valores humanos? Esto es más que un simple drama familiar. Es más como una ventana a través de la cual podemos vislumbrar las misteriosas leyes que rigen el reino de Dios. Leyes que pueden sacudir los mismos valores en los que nos basamos. Hoy, despejemos la niebla de la historia y profundicemos en ella, descubriendo una verdad impactante que derribará nuestras ideas preconcebidas e incluso cambiará el curso de nuestras vidas. Primero, debemos confrontar honestamente la superficie de la historia, que es donde comienza la confusión de la mayoría de las personas. Regresemos a la tierra de Canaán hace más de 3000 años y centrémonos en esta familia aparentemente común y corriente. Isaac, el padre, hijo de Abraham, el padre de la fe, vivió una vida relativamente tranquila, heredando una vasta herencia y promesas divinas. Sin embargo, en sus últimos años, era viejo y sus ojos estaban apagados, de modo que no podía ver, y su vida pareció inclinarse más hacia la gratificación sensual. Amaba a Esaú, y la Biblia explica claramente por qué: porque comía de su casa. Este amor, rico en aroma a carne, se basaba en la gratificación del estómago. Rebeca, sin embargo, favorecía a Jacob en su amor. Quizá provenía de la naturaleza tranquila de Jacob, pero más probablemente provenía de una sorprendente profecía que había recibido de Dios más de 20 años antes. Cuando los gemelos aún luchaban ferozmente en su vientre: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán separados de ti. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayo Ere servirá al menor. Este oráculo divino, como una semilla secreta, se alojó en lo profundo del corazón de Rebeca, influyendo en su juicio y acciones posteriores. Al volver a mirar a los 2 hermanos, parecían seres de 2 mundos diferentes. Esaú, desde el momento de su nacimiento, estaba imbuido de una vitalidad primigenia. Su cuerpo era rojo y velludo por todas partes, como una túnica de piel. Era un hombre del desierto, con el rostro escarchado por el viento y la arena, su marca marcada por el sol. Era un hábil cazador, con su arco y flecha como una extensión de su brazo. Cada regreso con una recompensa llevaba la sangre de su presa y el orgullo de su victoria. Su carácter, al igual que la presa que perseguía, era directo, impávido ante el triunfo. Cuando tenía hambre, buscaba saciar su hambre de inmediato. Cuando se cansaba, se acostaba a descansar. Vivía con autenticidad y plenitud, un hombre firmemente arraigado en el instinto y en el mundo real. A los ojos del mundo, era un hombre típico y un heredero confiable. En contraste, Jacob parecía fuera de lugar. Su nombre, Jacob, significa apoderarse, presagiando una vida llena de cálculos y afán. Era un hombre tranquilo, que habitaba en tienda. A diferencia de su hermano, vivía a la sombra de la tienda. Su piel era suave y su mente meticulosa. Mientras su hermano perseguía animales salvajes, él podía observar los patrones reproductivos del rebaño. Mientras su hermano festejaba, él podía reflexionar sobre el futuro de su familia. Su mundo estaba más compuesto de pensamientos, planes y aspiraciones a largo plazo. Desde una perspectiva mundana, Esaú era recto como una roca, mientras que Jacob era como un arroyo que fluía en la oscuridad, profundo y esquivo.
El primer conflicto de la historia estalló en ese fatal tazón de sopa de frijoles rojos. Imaginen la escena: el sol poniente tiñe el desierto de un carmesí dorado. Esaú regresa exhausto del campo, con la garganta humeante y el estómago vacío. Huele el rico aroma de la sopa de frijoles rojos que emana de la tienda. Jacob la está cocinando a fuego lento, roja como el ágata y seductora. La reacción de Esaú es perfectamente natural. Prácticamente ruge: «Estoy exhausto. Por favor, dame esta sopa roja». Todo su mundo, comprimido por el hambre, se condensa en un tazón de sopa. La respuesta de Jacob, como un bisturí frío, disecciona con precisión la esencia de la transacción: «Véndeme tu primogenitura hoy». Hoy en día, estas palabras suenan frías e inhumanas, un ejemplo clásico de aprovecharse de la desgracia ajena. Sin embargo, la respuesta de Esaú revela la verdadera naturaleza del problema. Nesto, a punto de morir, ¿de qué me servirá esta primogenitura? Entonces juró por su comida, desechando con indiferencia su dignidad innata como si fuera una prenda vieja e inútil para un plato de sopa. A menudo nos centramos en acusar a Jacob de astucia, pero solemos pasar por alto el escalofriante valor de las palabras de Esaú. ¿Qué es exactamente la primogenitura aquí? Significa mucho más que un amayo here parte de la herencia o el derecho a sentarse a la cabeza de la familia en las reuniones familiares. En esa genealogía sagrada, la primogenitura es una cadena de oro que conecta el pasado, el presente y el futuro. Representa el liderazgo espiritual de la familia, el rol del sacerdote familiar, guiando al hogar en la adoración. Más crucial aún, lleva consigo el pacto que Dios hizo con Abraham e Isaac, que determina el destino de toda la humanidad. Dios le había prometido a Abraham: «En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra». Esta descendencia era el futuro Mesías, el Redentor de la humanidad. La primogenitura era el requisito para heredar este linaje sagrado. Como hijo mayor, Esaú era parte natural de este gran plan redentor. Sin embargo, a sus ojos, este estatus, vinculado a la eternidad, la misión divina y el bienestar de todas las naciones, valía menos que un plato de sopa de frijoles rojos que calmaba temporalmente su hambre. Lo que despreciaba no eran las posesiones, sino la promesa de Dios. Lo que desdeñaba no era el estatus, sino el glorioso plan de Dios para su vida. Con una acción imprudente, declaró al universo entero que la gratificación física inmediata, material y fugaz, era mucho más importante y real que las bendiciones invisibles, espirituales y eternas. La Biblia más tarde usó una palabra dura para describir su comportamiento mundano. Su comportamiento no era honestidad, sino absoluta ignorancia espiritual y frivolidad. Era un hombre completamente atado por los deseos de la carne. Su mundo carecía de cualquier dimensión más allá de lo material, así como de reverencia o anhelo por la eternidad. Su filosofía de vida era vivir en el presente, pero este presente estaba separado de la eternidad. Ahora, centremos nuestra atención en Jacob. Sus métodos fueron ciertamente despreciables y llenos de oportunismo. Sin embargo, debemos mirar más allá de la superficie de sus acciones para explorar su verdadero deseo. Estaba tan empeñado en obtener, incluso a riesgo de la infamia, el título de hijo mayor que su hermano Esaú despreciaba por completo. Puede que no comprendiera plenamente el significado espiritual de este título, pero tenía una intuición y un deseo innatos y fuertes. Sabía que era algo bueno, una bendición de Dios, la herencia suprema de toda la familia. Sabía que la vida no debía vivirse solo por hambre. El problema de Jacob fue que intentó alcanzar la bendición de Dios mediante la astucia humana y medios deshonrosos. Sus métodos fueron completamente erróneos, revelando la inmadurez e ingenuidad de su vida en ese momento. Sin embargo, la dirección de su deseo coincidió con la voluntad de Dios. El propósito de Dios es encontrar a alguien que valore sus promesas y desee sus bendiciones para llevar a cabo su plan. Es como un examen. Jacob es un estudiante que hace trampa para obtener la nota perfecta. Su comportamiento es incorrecto, pero su objetivo es obtenerla. Esaú, en cambio, es un estudiante que acepta la nota perfecta
con total indiferencia, limpiándose la boca con ella con indiferencia. Si fueras profesor, castigarías al estudiante tramposo. Pero en el fondo, sabes que quien anhela la nota perfecta es quien tiene el potencial de ser cultivado. El segundo clímax de la historia y la escena que consolida por completo la imagen de Jacob como un tramposo es la elaborada estafa de la bendición. Isaac es anciano y, al percibir su tiempo limitado, desea bendecir a su amado hijo, mayor, Esaú, antes de morir. Esta bendición es más que unas pocas palabras de bondad, es un ritual de herencia irreversible y con autoridad espiritual. Isaac le ordena a Esaú que case y prepare su presa favorita, y luego lo bendice. Todo esto es escuchado por Rebeca, quien se esconde en la oscuridad. La profecía en su corazón, el mayor servirá al menor, resonó. Creía firmemente que la bendición de Dios debía llegar a Jacob. Sin embargo, en lugar de orar y esperar a que Dios la cumpliera milagrosamente, optó por recurrir a artimañas humanas para ayudarlo. Inmediatamente llamó a Jacob y le hizo vestirse con las ropas de Esaú, envolver sus suaves manos y cuello con pieles de cabra y disfrazarse de su peludo hermano para engañar a su padre, y que le diera una bendición. Esta escena es increíblemente desgarradora y vergonzosa. Jacob dudó al principio, temiendo no el engaño en sí, sino una maldición, no una bendición. Pero ante la insistencia y la seguridad de su madre, obedeció. Llevó la deliciosa comida de su madre a la cama de su padre. Lo que siguió fue una serie de mentiras desgarradoras. Cuando Isaac se preguntó, «Hijo, ¿cómo llegó tan pronto?», Jacob respondió con calma, «Porque el Señor tu Dios me lo trajo por buena fortuna». ¡Qué ironía y qué blasfemia! No solo había engañado a su padre terrenal, sino que incluso había reclamado injustamente el nombre de su Padre Celestial, usando a Dios como escudo para sus mentiras. Esto simplemente sumó pecado a pecado. Envejecido y aturdido, Isaac, cautivado por los múltiples sentidos del tacto, el olfato y el oído, finalmente cayó en el engaño. Temblando, derramó la bendición que llevaba el pacto abrahámico sobre la cabeza de Jacob. «Que Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y mosto. Que los pueblos te sirvan, y las naciones se inclinen ante ti. Que seas señor de tus hermanos, y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Maldito sea el que te maldiga, y bendito sea el que te bendiga». Esta fue una bendición real. Una profecía sobre el reino, la autoridad y el estatus espiritual, una transmisión formal del contenido esencial del plan divino. Apenas Jacob se había ido cuando Esaú regresó, cargado de entusiasmo con la presa ganada con tanto esfuerzo. Cuando la verdad salió a la luz, la Biblia describe a Isaac temblando profundamente y a Esaú soltándose y llorando amargamente. Es fácil proyectar toda nuestra compasión hacia Esaú en ese momento, lamentando la injusticia sufrida. Sin embargo, necesitamos profundizar en el llanto de Esaú. ¿Por qué lloraba? Lloraba por la pérdida de los beneficios prácticos de la bendición, el honor y el poder de ser señor de sus hermanos. Sus palabras estaban llenas de resentimiento hacia Jacob. «Me ha engañado 2 veces, me ha quitado mi primogenitura, y, he aquí, me ha quitado otra vez mi bendición». Observen que nunca reflexionó sobre por qué había vendido su primogenitura por un simple plato de sopa de frijoles rojos. Nunca sintió el más mínimo arrepentimiento por desobedecer el pacto sagrado. Siempre lamentó las consecuencias, no las causas. Simplemente sufrió por la pérdida de los beneficios que conllevaba esa primogenitura. El autor de Hebreos ofrece un conmovedor comentario sobre este asunto. Pero después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado. Aunque con lágrimas suplicó a su padre, no halló motivo para arrepentirse. Buscaba el fruto de la bendición, no su fuente. Anhelaba los beneficios que traía, no al Dios que la había otorgado. Derramó lágrimas por las ganancias terrenales perdidas, no por ofender a Dios y despreciar el pacto sagrado. Su tragedia, de principio a fin, se originó en sus valores mundanos profundamente arraigados. Ahora, dirijamos nuestra atención a Dios, quien parece haber permanecido en silencio durante toda esta farsa. ¿Qué papel desempeña
¿Acaso consiente un engaño? Lo cierto es que Dios ya había declarado su elección décadas antes de que se desarrollara este drama familiar. Esa promesa, forjada en el vientre materno, el mayor servirá al menor. Es el principio fundamental de toda la historia, la clave definitiva para desentrañar todos los misterios. La elección de Dios no se basó en el comportamiento futuro de Jacob o Esaú. Esta no es una evaluación de desempeño para ver quién es más honesto o amable, y luego repartir bendiciones como premios. La selección de Dios se basa en su suprema soberanía y sabiduría, más allá de la comprensión humana. Y su único propósito es cumplir su inmutable plan de salvación. El apóstol Pablo ofrece una profunda exposición de este misterio teológico en Romanos, porque aún no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Estas palabras, como un rayo, destrozan nuestra mentalidad humana, profundamente arraigada, basada en obras y recompensas. A menudo asumimos que primero debemos ser buenos para ser amados por Dios, que primero debemos hacer lo correcto para ser bendecidos. Pero Dios, mediante el ejemplo de Jacob y Esaú, nos muestra exactamente lo contrario. Dios eligió a Jacob no porque fuera mejor que Esaú. De hecho, moralmente hablando, en ese momento, Jacob era peor que Esaú. Dios eligió a Jacob, un hombre tan defectuoso, engañoso y completamente indigno, precisamente para demostrar a toda la humanidad una verdad: a la gracia de Dios se otorga libremente, sin conexión con el mérito, el carácter ni el esfuerzo humanos. Imaginen si Dios hubiera elegido a Esaú, el hombre aparentemente más merecedor y moralmente recto. Entonces, la gente diría con razón: miren, Dios bendice a Esaú porque es recto. De esta manera, la gracia de Dios quedaría eclipsada por el comportamiento humano. La salvación se convertiría en una cuestión de intercambio equivalente, y la fe en una cuestión de cultivo moral. Pero Dios eligió a Jacob, el más indigno, dejando a todos sin palabras y obligados a inclinarse y reconocer que todo proviene del amor y la misericordia inconmensurables, proactivos e incondicionales de Dios. Esta gracia es tan irrazonable, pero tan llena de esperanza. ¿Significa esto que Dios se deleita en el pecado y consiente el engaño? En absoluto. En absoluto. La selección de Dios nunca es el final de una historia, sino el comienzo de un largo y doloroso proceso de formación. Jacob buscó la bendición engañando, pero su vida se vio arrastrada a un torbellino de engaños y desplazamientos. Para escapar de la persecución de su hermano Esaú, se vio obligado a abandonar la cálida tienda de su madre y huir, solo y como un perro callejero, a la lejana Harán. En la primera noche de su huida, en el momento más oscuro y solitario de su vida, en el lugar llamado Bitol, se durmió con la cabeza sobre una piedra fría. En su sueño, vio una escalera apoyada en el suelo, cuyo extremo superior llegaba al cielo, y ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. Jehová, de pie sobre la escalera, se le apareció personalmente y reiteró las promesas a Abraham e Isaac. Observen en particular las primeras palabras de Dios a este fugitivo. No le dijo: Jacob, vil engañador, voy a juzgarte. En cambio, Dios le habló a este joven desesperado y temeroso, diciéndole: estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y te traeré de regreso a esta tierra. No te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. ¡Qué gracia tan magnífica! Dios no abandonó su elección de Jacob por su transgresión. Al contrario, en sus momentos más débiles e indignos, lo fortaleció personalmente y lo buscó con su promesa inmutable. Este es el misterio del Evangelio. Dios nos ama no porque seamos amables, sino que nos ama proactivamente mientras aún somos rebeldes y pecadores. Sin embargo, la gracia de Dios no significa ausencia de disciplina. Los siguientes 20 años fueron una escuela de transformación de vida, diseñada por Dios para Jacob. Este exengañador conoció a su tío, Labán, quien era aún más hábil y astuto que él. La vida de Jacob parecía un curso intensivo para ser un estafador,
solo que esta vez, él era el engañado. Profundamente enamorado de la bella Raquel, trabajó voluntariamente para Labán durante 7 años por ella. Consideró que esos 7 años fueron solo unos días. Sin embargo, en su noche de bodas, Labán reemplazó a Raquel con su hermana, Lea, que llevaba el velo. Jacob despertó a la mañana siguiente y descubrió que había sido engañado. La ira, la humillación y la frustración que sintió, quizás por primera vez, le dieron una profunda comprensión del dolor que puede traer el engaño. Para obtener a su amada Raquel, se vio obligado a trabajar otros 7 años. En los años siguientes, Labán le cambió el salario 10 veces, explotándolo de todas las maneras posibles. Jacob experimentó la amargura de ser engañado y explotado. Esos 20 años viviendo bajo el techo de otra persona consumieron su orgullo y su autosuficiencia como un fuego abrasador, aplastando el engaño y la autosuficiencia que se habían aferrado a su vida natural como un martillo. Bebió el vino amargo que él mismo había elaborado, y de esta manera Dios limpió su vida de sus impurezas. Poco a poco aprendió a tener paciencia, a esperar y a confiar plenamente en Dios. Dios usó a Labán, un viejo engañador, para lidiar con Jacob, un joven engañador. Esta es la maravillosa sabiduría de la disciplina de Dios. Su disciplina no tiene como fin destruir, sino moldear. La culminación de este largo proceso de formación ocurrió en el río Jabbok. Tras 20 años vagando por una tierra extranjera, Jacob, con su numerosa familia y sus riquezas, emprendió el viaje de regreso a casa. Sin embargo, el mayor temor que lo acechaba era su hermano Esaú, a quien había enfurecido 20 años antes. Al oír que Esaú se acercaba con 400 sirvientes, sintió un gran temor y se angustió. Jacob volvió a poner en práctica su ingenio. Dividió a su familia y su ganado en 2 grupos, planeó meticulosamente los regalos para su hermano y empleó todas las estrategias posibles. Sin embargo, en el fondo, el miedo lo carcomía como una serpiente venenosa. En vísperas de su reencuentro con Esaú, en aquel oscuro cruce del río, los envió a todos al otro lado y se quedó solo. En la más profunda oscuridad y soledad, un hombre luchó con él, forcejeando hasta el amanecer. Jacob comprendió de inmediato que no era un hombre común. En este emocionante encuentro físico, toda la experiencia, fuerza y astucia que Jacob había acumulado en su vida se agotaron. Su único pensamiento era aferrarse al hombre. Al amanecer, el hombre intentó irse, pero Jacob, con su último aliento, declaró: «No te soltaré, a menos que me bendigas». Consideren estas palabras con atención. Contrastan marcadamente con sus intentos juveniles de obtener una primogenitura, intercambiando sopa de frijoles rojos y una bendición engañando con una piel de cabra. Esta vez, ya no confió en su propia astucia ni engaños. Se aferró directamente, abiertamente y con todas sus fuerzas a Dios mismo. Ya no exigía algo llamado bendición de Dios, exigía al mismo Dios que otorgaba la bendición. Finalmente comprendió que poseer a Dios significaba poseerlo todo. En aquella fatídica lucha, el hombre tocó el muslo de Jacob y sus tendones quedaron cojos. Desde entonces quedó lisiado. Esta marca de cojera fue una marca indeleble en su vida. Sirvió como una señal sagrada, un recordatorio constante para Jacob: ya no eres capaz. Tu vida natural, tu viejo yo, experto en correr y aferrarse, había sido completamente destrozado por Dios. De ahora en adelante, solo puedes caminar cojeando, humildemente y paso a paso, confiando en Dios. Fue también esa noche que Dios le dio un nombre completamente nuevo a Israel, que significa el que lucha con Dios y prevalece. Ya no era el agarrador Jacob, sino el Israel que hizo victorioso a Dios. El viejo yo, basado en la autosuficiencia y la astucia, murió y una nueva vida, completamente dependiente de Dios, nació en la luz del amanecer. Al día siguiente, cuando cojeaba hacia Esaú, de cara al sol naciente, ya no era el Jacob intrigante que quería ser señor de sus hermanos. Se postró 7 veces hasta llegar a su hermano, llamando a Esaú mi señor. Se había humillado de verdad y se había entregado. Milagrosamente, el odio de 20 años de Esaú se disolvió en ese instante, gracias a Dios.
corrió hacia adelante, abrazó a Jacob y lo besó, y ambos lloraron. 20 años de resentimiento se desvanecieron en la gracia de Dios. Ahora, volvamos a la pregunta original. ¿Por qué Dios eligió a Jacob en lugar de a Esaú? La verdad se nos revela ahora con claridad, como un cuadro completo. En primer lugar, no se trata de un juicio moral entre la honestidad y el engaño, sino de una elección de valores entre valorar y desdeñar. Esaú menospreció las promesas de Dios. Era un hombre terrenal cuyos valores eran carnales, temporales y visibles. Su mundo estaba lleno de los sentidos y las cosas materiales. Jacob, por otro lado, aunque sus medios iniciales eran extremadamente deshonrosos, anhelaba profundamente la bendición de Dios. Era un hombre que se encaminaba hacia el cielo, y sus valores eran espirituales, eternos y relacionados con las promesas divinas. Dios valora la dirección del corazón de una persona, no la perfección de su comportamiento externo. Un corazón, aunque sucio y quebrantado, que se acerca desesperadamente a Dios y lo anhela, tiene mucho más potencial para ser moldeado por él que un corazón aparentemente recto y respetable que permanece indiferente y cerrado a él. En segundo lugar, la elección de Dios es una demostración de su suprema soberanía y gracia inconmensurable, no un elogio del mérito humano. La elección de Dios por Jacob, el más indigno, destruye por completo cualquier ilusión humana de ganarse la salvación mediante la propia conducta, la moralidad o el esfuerzo. La puerta de la salvación nunca está abierta para las personas buenas que se creen irreprochables, sino para los pecadores que reconocen su propia caída, su inutilidad, su absoluta indignidad, y que, como Jacob, solo pueden cojear y esperar la misericordia de Dios. La vida de Jacob es un ejemplo perfecto de cómo un pecador es hallado por la gracia, quebrantado por la disciplina y, finalmente, moldeado por Dios en un instrumento útil. Esaú, por otro lado, representa a quienes confían en su propia bondad, viven según valores mundanos y, en última instancia, no tienen parte en el reino de Dios. En tercer lugar, Dios nunca elige un producto terminado impecable, sino un Jaden bruto, con defectos, pero digno de pulirse. Dios no eligió a Jacob porque ya fuera bueno. Lo eligió precisamente porque no era lo suficientemente bueno. Dios decidió obrar su maravilloso poder de transformación sobre esta piedra imperfecta. La historia de Jacob nos dice que a Dios no le importa cuán humilde sea nuestro punto de partida. Lo que le importa a Él es nuestra disposición a poner nuestra piedra terca en manos de su gran artesano, permitiéndole tallarla, quebrarla y reconstruirla. La vida de Jacob, transformada de un avaro a un cojo y humilde dependiente, es en sí misma el testimonio más poderoso del poder de la gracia de Dios. Esta verdad revolucionaria tiene profundas implicaciones para cada uno de nosotros hoy. En lo profundo de nuestra humanidad habitan un Jacob y un Esaú. A menudo nos parecemos a Esaú, cambiando fácilmente el destino más preciado y eterno de Dios por un plato de sopa de frijoles rojos, tal vez un salario más alto, una casa más grande, una posición más glamorosa o placeres más emocionantes. Medimos el éxito según los estándares del mundo, pero descuidamos las palabras y promesas de Dios, considerándolas demasiado lejanas e irreales. Al mismo tiempo, a menudo nos parecemos a Jacob en el principio. Aunque anhelamos la bendición de Dios, constantemente intentamos ayudar a Dios con nuestra propia astucia y pequeñas artimañas, buscando atajos y controlando nuestro propio destino. Esto solo nos deja marcados y sin hogar en el desierto de la vida. La historia de Jacob y Esaú, como un espejo antiguo y brillante, revela dos tendencias profundas en nuestras almas. ¿Elegimos los valores mundanos o los celestiales? ¿Confiamos en nuestra propia fuerza o en la gracia de Dios? Dios sigue buscando hoy a quienes, como Jacob, a pesar de sus debilidades, flaquezas e incluso engaños pasados, poseen un verdadero anhelo por Dios y la eternidad. No busca a los moralmente perfectos, sino a quienes reconocen su pobreza espiritual. No a los fuertes que se creen superiores, sino a los débiles que reconocen sus propias limitaciones. Porque sólo así se dejará de lado el orgullo
y la pretensión. Se aferrará firmemente a Dios y proferirá el grito más auténtico de la vida: no te dejaré ir si no me bendices. Y sólo así podrán experimentar verdaderamente la transformación de Jacob a Israel. Por lo tanto, la elección de Dios del mentiroso Jacob en lugar del honesto Esaú no es señal de confusión en sus normas morales, sino una muestra perfecta de su sabiduría superior y su gracia más profunda. Esta verdad nos dice que en el reino de Dios, lo que más importa no es lo bueno que seas, sino cuánto lo necesites. No lo que hayas hecho por Él, sino si estás dispuesto a renunciar a ti mismo y dejar que Él lo haga todo por ti. No necesitas fingir ser fuerte, simplemente necesitas presentarte ante Él en tu debilidad y quebrantamiento. Este es el Evangelio que transforma nuestras perspectivas, pero nos brinda esperanza eterna. No es solo una historia enterrada en libros antiguos, es la pregunta fundamental sobre el rumbo de tu vida y el mío, una verdadera elección que enfrentamos a diario. En cada encrucijada de la vida, elegirás el plato de sopa de frijoles rojos de Esaú, que te brinda satisfacción inmediata, pero te priva de la eternidad, o elegirás el de Jacob, quien, a pesar de la lucha y el dolor del camino, finalmente alcanza las bendiciones eternas y verdaderas. Que todos encontremos nuestras propias respuestas a los desafíos eternos en esta historia ancestral. Si esta historia te ha parecido conmovedora y reveladora, por favor comparte tus me gusta y suscríbete y, lo que es más importante, comparte esta verdad revolucionaria con quienes te rodean y estén lidiando con desafíos similares en la vida. Juntos, apoyémonos mutuamente y crezcamos en la sabiduría y la gracia insondables de Dios.